Marcos capítulo 1 versículo 29. Marcos capítulo 1 versículo 29. Yo voy a hablar del preludio de un milagro. Marcos 1, 29 dice: al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. Digan, la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Pon la mano en tu corazón y dile: Padre mío, háblame, porque necesito tu palabra y la fe que tu palabra da para echarle mano a tus promesas en el nombre de Jesús. Ahora dale el mejor aplauso que le hayas dado al Señor en mucho. Siéntate un momento, por favor. Uno de los memes más interesantes que he visto últimamente es el profesor de Back to the Future diciéndole al joven: no vayas a oprimir 2020 o 2021. Si algo nos enseñaron estos 2 años es que la ciencia es obsoleta. Me van a dejar solo, como que no es con ustedes. Porque está profetizado que en los postreros días Dios confundiría la ciencia. Y cada vez que Dr. Fauci salía a decirte: mascarilla no, mascarilla sí, y ahora 2 mascarillas, 3 mascarillas, y la gente se sigue infectando, y ahora una vacuna, 1 shot, 3 booster, 60 booster, y la gente sigue agarrando el virus. ¿Por qué? Porque la solución del hombre no está en la ciencia, sino en el poder de Dios. Y a la buena o a la mala, Dios le va a enseñar a esta generación a depender de Él, a confiar de Él, a esperar en Él. ¿Alguien está entendiendo eso? Y es una vergüenza el cristiano que tiene esta palabra revelada y aún confía más en la ciencia que en Dios. Y no, yo no estoy en contra de la ciencia. La ciencia nos ha dado avances maravillosos, mucho menos en contra de la medicina. Pero tenemos que entender que podemos creer en la medicina, pero podemos depender solamente de Dios. Mira qué bueno ahí para dar un grito de gloria. En el libro de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo: evita los argumentos de la falsamente llamada ciencia. En Romanos 11:33 dice: hay una ciencia de Dios. Por eso le llamó falsa a la ciencia que promueven. Y en Daniel capítulo 2, es más, hasta lo voy a leer. Daniel capítulo 2 versículo 19 dice: entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre del Dios de los siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades. Él quita reyes y pone reyes. Él da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Obviamente ahí no está hablando de la ciencia empírica. Está hablando de la ciencia de Dios. Digan amén si lo entienden. En Santiago se habla de 2 sabidurías. Hay una sabiduría terrenal y diabólica, y hay una sabiduría pura, celestial y divina. Y si nosotros vamos a triunfar en este tiempo, y si nosotros vamos a brillar en este tiempo, y si nosotros vamos a reflejar a Cristo en este tiempo, vamos a tener que caminar bajo la sabiduría de Dios y no la sabiduría del hombre. Y dile al que está a tu lado: eso es para ti, papá. Necesitamos ir más allá de lo natural.
y aprender a fluir en lo. Qué bueno que están prestando atención. Tenemos que aprender a fluir en lo sobrenatural. Y para fluir en lo sobrenatural se necesita cierto conocimiento. Hasta ahora me están siguiendo. El libro de Marcos es uno de los libros más poderosos que hay en la Biblia. Marcos toma cada milagro y lo describe de una manera increíble. Escucha esto. Y allí hay dos tipos de milagros obrados por Jesús. Uno es cuando Jesús simplemente otorga el milagro. Y otro es un milagro que tiene un preludio. ¿Qué es un preludio? Un preludio es algo que precede, anticipa o da la entrada. ¿Están siguiéndome hasta ahora? Y en 7 milagros en el libro de Marcos hay algo que toma lugar antes de que el milagro sea ejecutado. Y yo creo que cada una de estas cosas que tomaron lugar en estos 7 milagros en el libro de Marcos son el preludio de un milagro. Por lo tanto, eso que hicieron ellos, eso que hizo el Señor, le abrió paso a lo sobrenatural. Y yo creo de todo corazón que si hay algunos de ustedes que andan buscando fluir en lo sobrenatural, ver milagros de Dios, ver el poder de Dios venir sobre tus hijos, tu familia, tu esposo, tu esposa, tu negocio. Si ustedes ven estos preludios, quizás se darán cuenta que está obstaculizando que el poder de Dios se manifieste. Amén. Por lo tanto, vámonos al primer preludio. El primer milagro que tiene un preludio es Marcos 1:29. Cuando el Señor, y eso lo usamos de texto, sana a la suegra de Pedro. Lo interesante es que dice que Jesús, cuando fue a sanar a la suegra de Pedro, la levantó. ¿Qué dice? Yo le voy a preguntar una cosa. ¿Y Jesús no podía hacer un milagro con ella durmiendo, con ella acostada, con ella descansando? Pero yo te voy a decir lo que pasa. Hay veces que para que Dios se manifieste en tu vida, usted tiene que estar en pie de guerra. Usted tiene que estar en pie de fe. Usted tiene que estar. Sí, hay un chiste muy interesante del tipo que era tan vago que estaba sentado en una esquina y un hombre vino y le dijo: ¿tienes hambre? Le dijo: sí. ¿Quieres $20? Dice: si me lo echas en el bolsillo. No tenía ánimo ni siquiera para pararse a recibir. Y hay mucha gente que tiene un espiritito de víctima, que no tiene fuerza ni siquiera para pararse a recibir su milagro. Yo le voy a decir una cosa: usted tiene que aprender a pararse en el dolor. Usted tiene que aprender a pararse en la duda. Usted tiene que aprender a... Hay que ser violentos. Donde otros están tirados, usted se para. Donde otros se arrastran, usted camina. Yo me acuerdo que Bishop Kuna de Kenia, África, me llamó un día y me dijo lo siguiente. Yo estaba pasando por un tiempo muy difícil. Sí, los pastores también pasamos por eso. Pero él me llamó y me dijo: esto me dijo el Señor. Me dijo: en los momentos más duros, aunque no puedas orar, aunque no puedas hacer nada, ponte en pie, para que el diablo vea que no te tumbó, que usted está en pie, que usted está fuerte. Y yo le voy a decir a usted una cosa. Yo me paraba al lado de la cama, así, y duraba horas. No tenía cómo orar, no tenía cómo leer la Biblia, no tenía fuerza para nada, pero estaba en pie. Yo dije: estaba en pie. Porque hay veces que usted tiene que aprender a pararse aún en la duda, pero usted se pone en pie en el nombre de Jesús. Eso está demasiado bueno. A Ezequiel el Señor le dijo: hijo mío, ponte de pie, porque voy a hablar contigo. Y él no podía hablarle con el tipo tirado en el suelo. Claro que sí. Pero Dios demanda un esfuerzo para poder tratar contigo. Daniel capítulo 8 versículo 18.
el Señor aparece a Daniel y él cae en el suelo y dice: mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar sobre mis pies. Dios no trata con gente que se está arrastrando. Si usted lo que quiere es conmiseración, váyase a otro sitio. Pero si usted quiere recibir de Dios, aprenda a caminar en fe, a levantarse en fe, a ponerse firme. Ese es el problema con mucha gente que a veces quiere un milagro, pero no está bien con Dios. Arregle lo suyo. Yo dije, arregle lo suyo. Jesús levantó a la suegra de Pedro para darle un milagro. Y así mismo tenemos que aprender a levantarnos para recibir de Dios. El segundo preludio está en Marcos capítulo 2, cuando un paralítico es llevado por 4. Y de repente llegan y hay demasiada gente, lo suben al techo y dice la Biblia que desmenuzaron y rompieron el techo. Y para recibir un milagro, a veces usted va a tener que quitar de en medio las cosas que le separan de Jesús. No es que Dios no quiere, no es que Él no se da cuenta. Jesús sabía que esos tipos estaban allá arriba haciéndole un sunroof al techo, pero Él esperó para darnos una lección. Si hay algo en tu vida que está obstaculizando el poder de Dios, rómpelo, tíralo.